Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con los axiomas de cuerpo de análisis real. En realidad vamos a ver los teoremas que nos faltan, que se desprenden de los axiomas de cuerpo. Y con esto vamos a terminar esta partecita para luego seguir con los axiomas de orden. Sin más, comenzamos. Vamos a enunciar el teorema 3 y algunos corolarios de este teorema, pero estos no los vamos a demostrar porque son muy parecidos a como hicimos los de la suma en el video pasado. Así que te aconsejo que mires los de las sumas y hagas un razonamiento análogo. En realidad va a tener que cambiar solamente un poco los signos y acomodar y te va a quedar la misma demostración. Bien, el teorema 3, que me habla de la ley de simplificación para el producto, me dice que sean A, B y C números reales, o sea, A, B y C son tres números reales cualquiera, con A distinto de 0, la única condición entonces es que A no puede valer 0. Si tenemos que A por B es igual a A por C, o sea que me da lo mismo hacer A por B que hacer A por C, eso va a ocurrir solamente si B es igual a C. Esto fíjense que lo hicimos con la ley cancelativa de la suma, es el mismo razonamiento. La demostración te queda para vos. Corolario de esto, el corolario es también parecido al de la suma, es que el elemento neutro es único, la unicidad del elemento neutro en el producto. Luego tenemos la unicidad del recíproco o inverso, bien, el inverso o el recíproco de la multiplicación también es único. Si un número tiene un inverso, ese inverso es el único que puede tener. Por ejemplo, el inverso de 5 va a ser un quinto y no hay otro, porque 5 por un quinto me da 1 y no hay otro número que multiplicado por un quinto me dé por 5 me dé como resultado 1. Bien, notación. Ahora, ¿cómo vamos a hablar ahora cuando hablemos del inverso de un número? Siempre que digamos el recíproco de A o el inverso, yo tengo inverso porque lo aprendí con inverso y por ahí se me va la palabra en vez de recíproco, igual es lo mismo. El recíproco de A se va a escribir como A a la menos 1. Siempre que A sea distinto de 0, porque como vamos a ver en un ratito, 0 es el único número que no tiene recíproco. Y con esto podemos hacer la definición de cociente o la definición de división. Si yo hago un número por otro número inverso, digamos, podemos decir por el recíproco de otro número, lo puedo escribir como A sobre B. O sea, la división A sobre B se va a definir como A por el recíproco de B, siempre que B sea distinto de 0, por también la cuestión de que si no, no tendría recíproco. Bien, estos entonces teoremas, recordá que podés ir mirando cómo hicimos los de la suma, que eran muy parecidos, y vas a llegar a demostrarlos a todos. El teorema 4 está compuesto por unos cuantos enunciados, creo que son 7. Vamos a partir con la misma base para todos los teoremas, que A, B, C y D son números reales cualquiera, y voy a ir dando propiedades a partir de esos A, B, C y D. El primer teorema me dice que el 0 no tiene recíproco, o sea que no puedo buscar el número inverso de 0. Y de acá se desprende la frase que seguramente han escuchado un montonazo de veces, que no se puede dividir por 0. El no se puede dividir por 0 se fundamenta con este teorema. Vamos a demostrarlo. Bien, vamos a partir de la afirmación inversa a lo que queremos demostrar. Vamos a decir que A es el recíproco de 0, o sea, vamos a decir que 0 en este caso sí tiene un inverso y ese inverso va a ser A. Esto va a ocurrir si y solo si, por definición de recíproco. Recuerden que la definición de recíproco me dice que un número multiplicado por su recíproco me tiene que dar como resultado 1, el neutro. Entonces, si yo hago 0 por A, tiene que ser igual a A por 0 y tiene que ser igual a 1. No nos adelantemos, vos ya sabés que esto no te va a dar, bien, estamos queriendo demostrar que esto justamente es una contradicción, pero vamos a plantear que existe. Si existe el recíproco de 0, entonces va a ocurrir que cuando yo multiplique 0 por su recíproco me tiene que dar 1. Yo tengo que llegar a eso. Eso lo hacemos por definición de recíproco. Recordamos que vamos a poner siempre en cada flecha, en cada igualdad, en cómo estamos justificando lo que hacemos. Bien, vamos ahora para una segunda parte de esta demostración usar el teorema 2.3 que definimos
en el video anterior. El teorema 2.3 me decía que 0 por cualquier número me da como resultado 0. Ya creo que pueden ver a dónde estamos apuntando acá. Entonces, por teorema 2.3, 0 por A es 0. ¿Qué pasa ahora? El 1 me dice que 0 por A me da 1. Y el 2 me dice que 0 por A me da 0. ¿Qué tengo ahí? Ahí tengo una contradicción, o lo que se suele decir, tengo un absurdo. Entonces, de 1 y de 2, de esas dos afirmaciones, se genera una contradicción, que proviene de afirmar que 0 tiene recíproco. Si yo encontré una contradicción al decir que 0 tiene recíproco, mi conclusión va a ser que, por lo tanto, el número 0 no tiene recíproco. Y ahí queda demostrado, ¿bien? Este es un método de demostración matemático que es método por reducción al absurdo o método de contradicción. No, por las dudas no dije nada. Un método de demostración que ya en algún futuro van a ahondar sobre los distintos métodos que hay. El teorema 4.2 me dice que el recíproco de 1 es igual a 1. Recuerden que acá estamos usando las herramientas que venimos definiendo nada más. No lo podemos leer como diciendo 1 a la menos 1 y resuelvo dando vuelta y haciendo la potencia y todo, porque eso en realidad todavía no está definido en todo lo que venimos dando. Por ahí más adelante, cuando nos encontremos con algún ejercicio donde hayamos ya definido que se da vuelta la fracción, por decirlo así, ahí ya se puede resolver así. Pero hasta ahora eso no existe. En el mundo que venimos definiendo hasta ahora, lo que estamos construyendo, todavía no existe esa manera de resolver. Uno por ahí está tentado a hacer esas cosas, pero uno tiene que usar las herramientas con las que cuenta. Y hasta ahora, las herramientas con las que contamos son los axiomas y los teoremas que hemos definido hasta ahora. Entonces, yo quiero demostrar que el recíproco de 1 me da como resultado 1. Y lo voy a hacer en dos partes. Primero, como yo sé que 1 a la menos 1 escrito así significa que tengo el recíproco de 1, yo voy a poder definir, según la definición de recíproco, que 1 por el 1 a la menos 1 es igual a 1 a la menos 1 por 1, que es igual a 1. Bien, esto recuerden es la definición de recíproco. Un número por su recíproco me da como resultado 1, que es el elemento neutro de la multiplicación. Hasta ahí sabemos eso. Bien, eso lo sabemos por la hipótesis, porque tenemos esta afirmación. Bien, después, en otra parte, nosotros sabemos que 1 es el elemento neutro del producto. Como 1 es el elemento neutro del producto, yo voy a saber que 1 por 1 me da como resultado 1. La definición de neutro me dice que si yo a cualquier número lo multiplico por 1, obtengo como resultado ese número. O sea que si hago 1 por 1, también voy a tener 1. Fíjense que de acá yo voy a tener que esta parte es igual a 1 y que esta parte es igual a 1. Y en eso me voy a basar ahora para hacer la tercera parte. De la primera y la segunda proposición que yo armé, o afirmación que yo dije, vamos a sacar que el inverso de 1 por 1 es igual a 1 por 1. Yo por ahí voy a decir inverso porque, aparte de que es mucho más fácil decir la palabra inverso que recíproco, porque no se traba hablando muy rápido, me lo aprendí con la palabra inverso, pero es lo mismo. Sepan que cuando digo inverso es lo mismo que recíproco. Entonces, el inverso de 1 por 1 es igual a 1 por 1. Acá lo que vamos a hacer es aplicar la ley de simplificación que enunciamos en la diapositiva anterior, el teorema 3. El teorema 3 me dice que si yo tengo un número A por B es igual a A por C, tengo esta igualdad, yo puedo decir que B es igual a C. Y acá en este caso, este 1 y este 1, por ponerles que están en el mismo orden, estarían jugando el papel de A. Y 1 a la menos 1 y 1 estarían jugando el papel de B y C. Entonces de acá yo concluyo que B es igual a C por la ley de simplificación. Fíjense que yo suelo escribir cómo se llama la ley y demás porque me resulta más fácil para acordármelo, pero por ahí si quiere usted ponerle teorema 3. Entonces esto y listo. Lo que pasa es que después se tiene que aprender de memoria cuál es el número que le corresponde a cada teorema. Pero eso es a criterio y a gusto de ustedes también. Y como les guste también a su profesor, porque uno también tiene que seguir, como digo siempre, cada maestrito con su librito, uno tiene que seguir al profesor. Entonces acá dejamos la demostración de que 1 inverso es igual a 1, como lo pusimos acá, o el recíproco de 1 es igual a 1. Vamos al próximo. El teorema 4.3 me dice dos cosas. Que si yo a un valor A lo divido por 1, me da como resultado ese valor A. Y que si A es distinto de 0, si yo hago 1 dividido A, es lo mismo que decir el recíproco de
ese valor A. Vamos a eso, vamos a la demostración. Para eso vamos a usar la definición de cociente. La definición de cociente me dice que A por el inverso de B es igual a A sobre B. O sea, siempre que yo tenga un A sobre B, lo puedo escribir como A por B a la menos 1. Siempre que el divisor, el que está abajo, sea distinto de 0. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a usar esta demostración, porque por ahí la usamos esta regla o esta definición, pero no la tendríamos que usar porque me falta alguna condición. Ya vamos a ir viendo cuándo se puede o cuándo no se puede usar. Bien, por definición de cociente, entonces, si yo tengo A sobre 1, yo lo puedo escribir como A por el inverso de 1. Bien, ¿por qué? Porque 1 es distinto de 0, cumple esta condición. Y como yo tengo acá la división, la puedo escribir como multiplicación de esta manera. También nosotros demostramos con anterioridad que 1 a la menos 1 es igual a 1. Lo hicimos en un par de teoremas anteriores, el anterior o el anterior a ese. Pero bueno, me queda eso. Eso por que 1 a la menos 1 es igual a 1. Bien, ni siquiera puse qué teorema era, puse directamente la regla porque esta no tenía enunciado. Y después, como tenemos A por 1, y 1 es el elemento neutro, me queda que A por 1 es igual a A. Y fíjense que llegamos a que a partir de A sobre 1 llego a A, por lo tanto, eso queda demostrada esta parte. No le pongo el queda demostrado porque me falta hacer la segunda parte del teorema. Vamos a ella. Bien, por definición de cociente, para esta segunda parte, A es distinto que 0, o sea, A está abajo acá, o sea, que cumple esta parte de acá. Entonces yo lo puedo escribir a 1 sobre A como 1 por A a la menos 1. Y acá, fíjense, eso, bueno, por definición de cociente, no lo escribí, tendría que haber puesto acá definición de cociente. Y después, como tenemos 1 por cualquier cosa, 1 es el elemento neutro, por definición de neutro me va a quedar esa cualquier cosa que es A a la menos 1. Y ahí demostramos que 1 sobre A es A a la menos 1, siempre y cuando A sea distinto de 0. Y ahí entonces queda demostrado. Con eso terminamos el teorema 4. Oso, ¿dónde ibas? El teorema 4.3 terminamos. Ahora vamos al 4.4 y tenemos un par más todavía. El teorema 4.4 me dice que si A por B es igual a 0, o sea, parto de acá, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. O sea, esto me dice que entonces parto desde acá, esta va a ser mi hipótesis, el dato que yo tengo dado por el teorema, y tengo que llegar a lo que hay después del entonces, recuerden que la flechita es el entonces, que es la tesis, que es lo que yo quiero demostrar. Para demostrar esto, vamos a partir de que A por B es igual a 0, yo sé que eso es cierto, y voy a tener que llegar a que A es igual a 0 o B es igual a 0. Si yo tengo que A por B es igual a 0, yo tengo dos opciones para tomar. La primera opción es que A sea igual a 0. Si A es igual a 0, entonces, si hago el reemplazo la A por 0 y me queda 0 por B es igual a 0. Acá vamos a usar un teorema que ya definimos anteriormente, que lo enuncié en el video pasado como teorema 2.3, que es el que me dice que 0 por A es igual a 0. En este caso, 0 por B va a ser igual a 0, justificamos con el teorema 2.3. Bien, entonces acá cubrimos la primera opción, la opción de que A sea igual a 0. Como segunda opción, lo que vamos a tomar no va a ser que B sea igual a 0, va a ser que A sea distinto de 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si A es distinto de 0, nosotros tendríamos que poder llegar a que B tiene que ser sí o sí es igual a 0, y es a donde vamos a apuntar nosotros. Ya A igual a 0 lo tenemos cubierto por esta parte. Vamos a tratar de cubrir B igual a 0. Que A sea distinto de 0 significa que A tiene inverso o tiene recíproco. O sea que va a existir A a la menos 1, que es el recíproco de A, que recuerden que yo digo inverso por, bueno, soy así atravesado. Bien, A por B es igual a 0, sabemos qué es lo que tenemos acá. Vamos a empezar a transformarlo para lograr el B es igual a 0, que es a lo que nosotros queremos llegar. Recuerden que siempre en una demostración uno tiene que tener visualizado o tiene que tener en mente que quiere llegar a cierto lugar. Y nuestro lugar que queremos llegar es a que B es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a usar el teorema 3, el que definimos en los anteriores, es el que les dije que lo tenían que demostrar ustedes, que me va a decir que yo voy a poder multiplicar a ambos miembros de la igualdad por el mismo número por la ley de simplificación. Entonces
acá me va a quedar a la menos 1, o sea el recíproco de a multiplicado por ab va a ser igual al recíproco de a multiplicado por 0. Y acá vamos a hacer dos propiedades a la vez. Vamos a usar para la propiedad asociativa para poder convertirlo en esta expresión, para juntar las a. Y en la otra vamos a volver a usar el teorema 2.3, el teorema de 0 por a, que en este caso, como tengo este valor multiplicado por 0, me va a dar como resultado 0. Entonces acá usamos la ley asociativa y acá usamos el teorema 2.3. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a usar la definición de recíproco para decir que a la menos 1 por a me va a dar como resultado 1 por la ley justamente del recíproco, y lo justificamos ahí con la definición de recíproco. Finalmente me queda 1 por b es igual a 0. 1 por b, bien, nosotros ya sabemos que 1 por b por la ley del conmutativo, la ley del neutro, 1 es neutro, entonces 1 por b me va a dar como resultado b, entonces b es igual a 0. Me olvidé de poner la ley que usé acá, pero escríbanla ustedes por la ley del neutro. Y entonces ahí logré llegar a la conclusión final de que b es igual a 0. Entonces, o a es igual a 0 o b es igual a 0, ya tenemos las dos cubiertas, y ahí entonces queda demostrado este teorema. El teorema 4.5 es un teorema que viene en tres partes, o sea, tres enunciados distintos vamos a tener que demostrar. Primero, vamos a partir de que b es distinto de 0 y d es distinto de 0. Si estas dos cosas pasan, entonces yo puedo decir estas tres afirmaciones. Vamos a pararnos en la primera y las otras dos ya las veremos en su momento. Bien, la primera afirmación me dice que el inverso de b por d, o sea el recíproco de b por d, va a ser igual al recíproco de b por el recíproco de d. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Si nosotros sabemos que tenemos el recíproco de BD, yo voy a saber que por la ley del recíproco, BD por el recíproco de BD va a ser igual a 1. Eso lo tenemos por definición de recíproco. Entonces, como una segunda afirmación, nosotros vamos a hacer ahora BD lo vamos a multiplicar por la otra parte de la igualdad. Bien, yo tengo por un lado que BD por el recíproco de BD es igual a 1. Yo tendría que poder llegar a que si yo hago BD por esta expresión, también me dé como resultado 1. ¿Por qué? Porque esto, en teoría, tiene que ser igual a esto. Si logro demostrar que esto me da como resultado 1, voy a poder decir que la demostración ya está justificada, ya tengo todo demostrado. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Como acá tengo el paréntesis multiplicando, vamos a usar la propiedad asociativa para escribirlo, la asociativa y conmutativa. Estoy usando dos a la vez, porque estoy mezclando las letras y a la vez estoy cambiando los paréntesis de lugar. Entonces dejo expresado estratégicamente las b juntas, las d juntas, porque nosotros sabemos por la ley del recíproco que estas multiplicaciones me dan 1. Entonces me queda 1 por 1 por definición de recíproco. Y finalmente 1 por 1 es 1 por justamente la definición de neutro. Y ahí logramos entonces que también me dé 1. Entonces, ¿qué vamos a decir? Me comí una definición de recíproco ahí que apareció ahora. Me va a quedar que, por lo tanto, lo que yo quería demostrar ya está demostrado. Listo, quedó la demostración hecha. Vamos a la segunda parte ahora. En la parte 2 de este teorema, teorema 4.5, tenemos que a sobre b más c sobre d va a ser igual a ad más bc sobre bd. Bien, siempre que b sea distinto de 0 y d sea distinto de 0. Esto es importante y vamos a ver ahora cuando empecemos la demostración por qué. Fíjense que esto de acá, esto es el algoritmo de suma de fracciones que se enseña cuando se enseña fracciones. Cuando te enseñaron fracciones, a vos seguro en la escuela te dijeron que hagas un procedimiento similar a este, donde ¿qué hacías? Multiplicabas los dos denominadores, ponías acá el resultado, o si no buscabas un común denominador, bien, pero algo similar a eso hacías. Y luego ¿qué hacías? Dividías y multiplicabas. Fíjate, si hacíamos BD dividido B me da D por A a D. Luego BD dividido D me da B, por C me queda BC y lográs esta expresión. Eso es lo que te enseñan a hacer en la escuela. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a justificar eso. ¿De dónde sale ese algoritmo que te enseñan? ¿En qué se basa? Es en esto de acá. La demostración de por qué se puede hacer eso es esto de acá. Vamos a empezar con esta parte de la igualdad. Porque decir que esto es igual a esto es lo mismo que decir que esto es igual a esto.
Pero en esta demostración es mucho más sencillo empezar por esta de acá e ir desarmando esta, por decirlo de una manera, hasta llegar a esta suma de acá al final. También se podría hacer al revés, pero es un poco más engorroso empezar de por acá, así que vamos por esta que es mucho más sencillo. ¿Qué hacemos acá? Acá tenemos una división, un cociente. Lo que vamos a hacer es aplicar la definición de cociente para expresarlo de esa manera. ¿Por qué puedo aplicar la definición de cociente? Recuerden que yo puedo aplicar la definición de cociente cuando el denominador, lo que hay abajo, es distinto de 0. Y como b es distinto de 0 y d es distinto de 0, por eso es importante esta restricción, yo puedo decir que b por d va a ser distinto de 0. Entonces sí puedo aplicar la definición de cociente. Si no tuviera esta restricción, esto no lo puedo hacer, porque acá voy a tener un problemón. Así que directamente no voy a poder hacer la demostración en realidad, o no voy a poder basarme en este camino para hacer la demostración. Por eso es importante ver qué tenemos en la hipótesis. Esto forma parte de la hipótesis porque son datos dados. Bueno, seguimos avanzando. Acá entonces tenemos expresada la definición de cociente, siempre deja multiplicando por el inverso del divisor, o sea, el inverso de BD o el recíproco de BD. Y acá lo que vamos a hacer es usar la propiedad que definimos en el anterior, en el ítem 1, donde acá me quedaba B inverso y D inverso. Eso es lo que voy a poner entonces. Me queda AD más BC por B inverso por D inverso, o recíproco, como quieren ustedes decirlo. Una vez que tenemos esto de acá, vamos a decir que justificamos con teorema 4.5i, bien, que es el anterior, o pueden poner directamente acá, ponen A por B inverso es igual a A inverso B inverso, es lo mismo. Y ahí entonces vamos al próximo paso. Acá lo que tenemos es una suma, un producto, vamos a usar la propiedad distributiva. Fíjense que esto está quedando cada vez más largo, les prometo que a partir de acá empieza a reducirse un poco. Entonces, acá aplicamos la propiedad distributiva, me queda AD por todo esto, que lo escribí acá, y BC por todo esto, que lo escribí acá, y una suma en el medio. Entonces, ley distributiva va en esa justificación. Seguimos avanzando y ¿qué hacemos? Voy a usar propiedad conmutativa y propiedad asociativa, como hicimos en la demostración anterior, para hacer algo que me convenga. Yo voy a juntar, como acá tengo una D y tengo una D inversa, voy a juntar con esas dos en un paréntesis y lo otro lo voy a dejar de un costadito, digamos, lo voy a dejar porque sé que en algún momento me va a servir o lo voy a dejar sin usar. En este caso voy a juntar las B, voy a juntar B y B inversa. Por eso me va a quedar esta expresión así. Recuerden, acá hicimos propiedad asociativa y conmutativa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como me queda en este paréntesis D por el recíproco de D y B por el recíproco de B, voy a poder decir que esto me da 1, esto me da 1, entonces yo puedo escribir esta manera de acá. Más que me da, porque acá no estoy como haciendo cuentas y resolver, esto es equivalente a decir 1 y esto es equivalente a decir 1, entonces lo dejo así. Entonces eso es por definición de recíproco. Ahora, como cada uno de estos términos me queda multiplicado por 1 y 1 es el neutro, uso la ley del neutro para decir que me quedan esas expresiones sin el 1. A por B inverso más C por D inverso. Eso entonces por la definición de neutro. Y finalmente, como me queda un número por el recíproco de otro número más un número por el recíproco de otro número, lo que voy a decir es usar la definición de cociente para poner A sobre B más C sobre D. Que recuerden es lo que nosotros estamos buscando. Esto de acá es esto de acá. Por lo tanto, ya queda demostrada esa igualdad y termina esta demostración en particular. Vamos al siguiente. Última propiedad, esta es bastante sencilla de demostrar, sencilla porque ya venimos haciendo algunas medio parecidas o que vamos a usar una forma bastante parecida de demostrar, que me va a decir que si tengo A sobre B por C sobre D es igual a A por C sobre B por D. Esta es la clásica multiplico derecho cuando resolvemos multiplicación entre fracciones. Vamos a justificar eso ahora, ¿por qué toda la vida hiciste las multiplicaciones así? Bien, vamos a empezar igual que en el anterior por el resultado, o por lo más armadito, por decirlo así, para desarmarlo y convertirlo en esto de acá. Yo acá tengo A sobre C, A por C sobre B por D, y como es una división, un cociente, yo uso su definición para expresarlo como la multiplicación por el inverso del divisor. Entonces me queda AC por BD inverso.
Y esto lo hago por la definición de cociente y también porque b por d sabemos que es distinto de 0, gracias a la hipótesis. Una vez que tenemos esto, vamos a usar la propiedad que usamos también en el anterior, la que vimos en el 4.5i, que me decía que el inverso de una multiplicación es la multiplicación de los inversos. Entonces justificamos con teorema 4.5i y entonces lo que vamos a hacer acá es usar propiedad conmutativa y asociativa para convertir esto en algo que nos convenga más. Lo vamos a escribir de esta manera: juntamos la A con la B y juntamos la C con la D. ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos llegar a esto, no perdamos de vista nunca el objetivo. Y si yo tengo, esto lo hacemos por ley asociativa y conmutativa, y si yo tengo este paréntesis y este paréntesis, que es un número por el inverso de otro y un número por el inverso de otro, cada uno de estos yo lo puedo expresar como una división con la definición de cociente. Entonces me va a quedar de esta manera, que es justamente lo que queríamos demostrar. Y ahí entonces queda demostrado ese teorema. Penúltima demostración de este video. Si A es distinto de 0 y B es distinto de 0, entonces el recíproco, el inverso de A sobre B, es igual al inverso de A sobre el inverso de B. Podríamos decir que el inverso es distributivo de la división, por decirlo así, que es lo que por ahí se suele enseñar. Pero vamos a hacer directamente la demostración y comprobar que una cosa me lleva a la otra. Vamos a partir, como hemos hecho en algunas de las otras demostraciones, de que tenemos el inverso de A sobre B. Si tengo el inverso de A sobre B, eso quiere decir que existe un A sobre B, y que si yo hago ese A sobre B por su inverso, me va a dar como resultado 1. Bien, eso lo hago por la definición de recíproco o la definición de inverso. Por otro lado, vamos ahora, si esto se cumple y esto de acá es igual a esto de acá, tiene que pasar que si yo hago A sobre B por el inverso de A sobre el inverso de B, obtenga como resultado también un 1. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar teoremas que definimos anteriormente. Justo en el teorema anterior definimos la multiplicación de dos divisiones, que lo hacíamos el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo, para decirlo así en criollo. Entonces me queda A por el inverso de A y B por el inverso de A. Eso es por el teorema 4.5 tercero. O I. Entonces, desde acá, que me quedan estas multiplicaciones, fíjense que me queda A por el inverso de A, B por el inverso de B. Eso es genial porque me queda 1 sobre 1 por la definición de recíproco. Y 1 sobre 1 es lo mismo que decir 1. Entonces, ¿por qué lo decimos eso? Porque hicimos también una demostración, la de A sobre 1 es igual a 1. Como A sobre 1 es igual a 1, 1 acá vale A, me da como resultado 1. Esta se puede hacer de un montón de formas distintas, a mí se me ocurrió hacer eso. Entonces, fíjense que logré decir que como esto es 1 y esto es 1, como los dos son 1, lo que puedo decir es que son iguales entre sí. Entonces ahí queda demostrada ese teorema. Queda demostrado ese teorema. Vamos al último. El teorema 4.7 es el más fácil de todo, en un paso lo hacemos. Me dice que menos A es igual a menos 1 por A. La demostración de este va a ser la siguiente. Vamos a partir de menos 1 por A. Vamos a usar el teorema 2.4, el que vimos en el video pasado, que me dice que A por menos B es igual a menos A por B, que es igual a menos A por B. Y en este caso, fíjense, si observamos, menos 1 por A tiene esta estructura de acá. Y yo lo voy a llevar a esta de acá. Entonces yo lo puedo escribir por el teorema 2.4 como menos 1 por A. Y 1 por A nosotros sabemos por la ley del neutro de la multiplicación que va a ser igual a A. Entonces me queda el menos este que venía de acá antes y la A para decir que el resultado es menos A. Y eso no es más ni menos que lo que quería demostrar. Con eso entonces terminamos todas las demostraciones de los teoremas de esta primera parte. Nos quedan ahora hacer los axiomas, estos eran los axiomas de cuerpo, nos quedan los axiomas de orden que los haremos en un futuro video. Espero que tengas muy buena semana y nos vemos.